de la... Entonces, hacia el año 1300 a 1200 antes de Cristo aproximadamente, una tribu nómada se instalaron en lo que es hoy Canaán, ¿sí? Entonces, ¿de dónde venían ellos? Bueno, ustedes saben que venían del éxodo de Egipto, ¿sí? Colocar así el computador para que vean también a Juliana que está acá. Liderados por Moisés, quien no logra entrar a la tierra prometida, y es Josué, el líder que empieza ahora a ser. Tenía un propósito ese líder, ayudar en la conquista militar, guiar militarmente para la conquista del territorio que se había prometido a Abraham. ¿Por qué fue colocado allí? Porque era un sitio fundamental para el tránsito. Obviamente el propósito de Dios era que la influencia religiosa y moral de los judíos se expandiera por todo el mundo. Al colocarlos en este punto estratégico, ¿sí? Y recuerden ustedes dónde está, y aquí voy a utilizar nuevamente el Google, el Meet, ahora, o perdón, el Meet no, el Maps, o bueno, cualquiera. Entonces, ¿qué es eso? Colocarlos en aquel lugar era una estrategia total de Dios, que el Señor, que pretendía que la influencia del pueblo hebreo se sintiera en todo, porque al colocarlos en el sitio en que lo fue colocado, pues lógicamente la influencia que ellos podían tener era muy grande, porque esta zona, voy a hacerlo más pequeño el mapa, para que ustedes puedan entender claramente lo que esto significa, la influencia poderosa que ellos podían tener. En la antigüedad, todo era el mundo antiguo. Israel se ubicaba en esta zona que estoy señalando. Todo lo que era el tránsito por el Mediterráneo, o sea, este mar, desde España, Francia, Inglaterra, lo que es, hoy estoy hablando de lo que es ahora, ¿no? En esa época no se llamaban así. Toda esta zona, si quería comerciar, pasar hacia Oriente, tenían que obviamente pasar por Canaán. Si venían por tierra, de la misma manera. Si pasaban de Asia hacia África, de África hacia Asia, de África a Europa, de Europa a África, de Europa a Asia, iban a tener la influencia poderosa, y por eso Dios los estableció en esta zona. Y empezaron a conquistar Canaán, más o menos, como lo menciono allí, hacia el año de 1300. Después, antes de Cristo, perdón. Ustedes conocen la historia, que 12 tribus fueron los que dieron origen a los pueblos, y cada una de ellas fue asignada en alguna región. ¿Quiénes eran esos 12 tribus? Los 12 hijos de Jacob, y al salir uno de ellos, ¿sí? Entonces es tomada esa tribu por José. Se forma una doble tribu, que es la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. En total 12 tribus que vivían conquistando el territorio. Para el año 1044 antes de Cristo, aunque no fue la decisión del Señor, y eso lo expresa la Biblia claramente, ellos quisieron que se nombrara un rey. El primer rey de Israel se llamó Saúl, famoso rey Saúl, un rey que en todo se parecía a los reyes como ellos querían, es decir, un rey alto, simpático, acuerpado, grandote, que lo representara. Pero el propósito de Dios no era que tuvieran un rey con esas características, sino que tuvieran un rey con características diferentes, es decir, un rey con un corazón más sincero, más honesto, en vez de otras cosas. Viene luego el reinado de un rey escogido por Dios, el reino dado de David, que fue un reino que se expandió muchísimo, que tuvo grandes victorias militares, sí, pero que no alcanza a ser tan glorioso como el momento más supremo que tuvo el imperio hebreo bajo el reinado del famoso rey Salomón, el rey sabio, el rey que fue dotado de una sabiduría especial, que además de eso logra construir una de las maravillas arquitectónicas de la antigüedad, que fue el famoso palacio o el famoso templo de Salomón, ¿no? Un lugar muy especial para el culto a Jehová. David
establece un reino y logra colocar la capital en Jerusalén, porque hasta Saúl la capital, no existía una capital como tal del reino, sino que la capital fue Jerusalén, fue una ciudad designada por Dios para que fuera la capital y fue conquistada realmente por el rey David. Sin embargo, después de Salomón, su hijo Roboam no tuvo la misma condición intelectual y moral de su padre Salomón, ni mucho menos de su abuelo David, y ahora el reino se divide en dos. Hacia el año 926 se divide en dos partes, Judá al sur e Israel al norte. Y lógicamente esto los hace más vulnerables a los ataques. Los asirios en el reino del ¿sí? Conquistan a Israel más o menos en el año 703 y en el año 605 son conquistados el reino del sur por los babilonios y posteriormente todo el territorio, porque ahora el reino del norte, el reino conquistado por los asirios o Israel, es abandonado porque prácticamente los asirios sacan a todos los israelitas y se forma lo que se conoce como la diáspora, es decir, la salida de los israelitas al mundo, y se fueron por todo el mundo los de esas 10 tribus, y se quedaron los de Judá 100 años más, pero también son luego conquistados. Algunos son llevados a Babilonia y a otros territorios, a Persia, a Grecia y demás, y otros pues son dejados ahí, pero pues los más pobres. ¿Cuáles fueron los aportes de los hebreos? La Biblia, y dentro de ello el código moral llamado los 10 mandamientos y el concepto del monoteísmo, que aunque no fue el primer... Pero ahí dice el código. Señor. Ahí dice el código, no el código. Ah, sí, tiene toda la razón. Qué pena ahí. Código moral llamado los 10 mandamientos y la idea del monoteísmo oculta a un solo Dios, su nombre Jehová. La idea del monoteísmo no fue exclusivamente de los hebreos, porque anterior a ellos estuvo la idea de Asura Mazda y un personaje que se llamó Zaratustra dentro de los persas, ¿sí? Que fue muchísimo antes en el tiempo de que Moisés empezara a escribir. Ahora, la idea del monoteísmo entre los hebreos existía mucho antes de Moisés, pero como la historia se basa en hechos verificables, el concepto del monoteísmo aparece escrito por Moisés, no porque él lo tuviera desde un principio, sino porque él fue el que lo escribió. Entonces la historia juzga a Moisés como el quien realmente escribió acerca del monoteísmo, aunque Abraham, aunque Adán, aunque muchos antes de él, miles de años antes de él, eran monoteístas. Pero digamos el primer registro escrito para la historia es el de Moisés. Entonces por eso dicen que el monoteísmo es más antiguo que Moisés y no lo inventó él, sino que venía de otros lados, como el caso de los persas, que el concepto del monoteísmo fue dado por los persas muchos años antes que apareciera la figura de Moisés. Entonces, entiendan ese punto clave, ¿no? El monoteísmo no es una idea de Moisés, no es una idea nueva en el momento de Moisés, porque ya existían los hebreos con esa idea. La cuestión es que él fue el primero que lo escribió. ¿Desde cuándo existen los 10 mandamientos? ¿Qué creen ustedes? ¿Desde cuándo existen? Sí, pero desde más o menos desde qué personaje. Moisés los escribe por primera vez, pero los mandamientos ya existían. Audiblemente. ¿Cuál es el problema con eso? Que los mandamientos no estaban escritos antes de Moisés. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ustedes creen que Abraham sabía de los 10 mandamientos? Sí. Él sí sabía, pero no estaban escritos. ¿Y él no se escribe? ¿Ah? No se habían escrito como un testimonio general, pero a él ya se los habían dado. ¿De quién lo recibió? De Taré. A su vez él lo recibió de Nacor. Y a su vez así nos vamos en el tiempo hacia atrás hasta que tenemos que decir que ya lo sabía Adán. Y otra vez desde Adán regresamos. Pero como estamos hablando de una clase no de religión, sino de historia, entonces para la historia, por eso hago la aclaración, el código moral llamado 10 mandamientos aparece con Moisés, para la historia, no para la religión es aparte. Entonces ese es el gran legado de los hebreos. ¿Preguntas? No.
Pregunta, chicos. ¿Ninguno? ¿Todos lo entendieron? ¿Está fácil? Señor, Bueno, ¿cuándo más o menos los hebreos llegan a Canaán? Hacia los años entre 1300 y 1200. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál fue el origen de esos hebreos? ¿A través de qué familia llegaron? pues eran 12 y 12 tribus. ¿Ah? En tribus. ¿El pueblo está organizado en qué cosa? Miren. En tribus. ¿Cuántas? era 12 tribus, los famosos hijos de Jacob. Rubén, Neftalí, Aser, Gad, Dan, Neftalí, Zabulón, José y Benjamín. Gad, ¿sí? Los hijos de Jacob fueron los originarios de ese pueblo. Pero recuerden que cuando Jacob tuvo sus 12 hijos, todavía no existía el pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo hebreo se crea después de que Jacob sale de estar con su tío, ¿sí? Cuando se devuelve a encontrarse con Esaú. ¿Sí se acuerdan ustedes de la historia o no se acuerdan? Sí. ¿Por qué Jacob había huido de la presencia de su padre y de su hermano Esaú? ¿Por qué? Porque engañó a sus padres. Exactamente. Jacob engaña a su padre para tener la bendición, porque la bendición se daba al mayor, no al menor, y Jacob era el menor. Él engaña a su padre para obtener la bendición de primogenitura, y cuando es descubierto por Esaú su hermano y por recomendación de la mamá, él se va, ¿sí? Y estando por allá se casa con Raquel, con Lea, la historia de los 7 años que trabajó y todo eso. Después de muchos años por allá, él decide regresar. Cuando regresa ya viene con 11 hijos y una hija, 11 porque en el camino le nace su hijo 12avo, ¿sí? Y se vienen otra vez a establecerse en Canaán porque él se fue, parece ser que se fue hacia Arabia o hacia Siria, no hay una certeza clara hacia dónde salió él, pero no estaba en Canaán. Cuando regresa, ya regresa un pueblo, ¿sí? Dividido en 12 tribus, desde su hijo mayor hasta su hijo menor Benjamín, que en ese momento todavía no era una tribu porque no había, sino era un bebé. Cuando él ya se asienta en Canaán, quedan 11 tribus, su hijo menor Benjamín posteriormente va a fundar la 12ª tribu. Duran bastante tiempo en Canaán, ¿sí? Unos años en Canaán, cuando viene la situación de José. José es vendido a unos madianitas en Egipto, lo venden como esclavo, dura mucho tiempo como esclavo hasta que interpreta los sueños de Faraón y de esclavo pasa a ser señor de todo Egipto. El hambre es tal que se siente en Canaán y sus hermanos un día llegan y él los conoce a comprar comida. Con una serie de hechos, lo de la copa y toda esa serie de cosas hasta que él se revela y les dice yo soy José, manda a traer a su padre, manda a traer a su familia porque les dice aún faltan muchos años de hambre y se viene toda la tribu, todas las 12 tribus de Israel a vivir a Egipto, cuando eso era apenas 70 personas, es decir, Jacob y su esposa Lea, sus 12 hijos con sus esposas y algunos ya hijos y demás, y llega un grupo. Duran ahí 400 años aproximadamente. Y después de 400 años salen porque los estaban oprimiendo bajo el liderazgo de Moisés. Y vuelven otra vez a la tierra de Canaán, donde vivieron muchos años cuando la época de Abraham, cuando la época de Isaac, cuando la época de Jacob. Y ahora conquistan la tierra y ahora de ser primero un pueblo pequeño, luego una serie de tribus, ahora es una nación bastante grande en número de personas y se crean los hebreos. Muy bien. ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel? Primer rey que tuvo Israel. Ah, ¿se acuerdan? A ver, ¿quién me dice? David. No, ese fue el segundo, el primero. Saúl. Saúl, muy bien. David.
No, el primero fue Saúl. El segundo Salomón. El segundo fue David y el tercero Salomón. Pero recuerdan ustedes que el cuarto rey, que se llamó Roboam, cometió un error al juzgar mal a una persona y entonces a partir de ahí se dividen en dos reinos. ¿Cómo se llamaba el reino del norte? ¿Cómo se llamaba el reino del norte? Israel, muy bien. ¿Y el reino del sur? No. Judá, el norte. ¿Cuál era la capital del reino del norte? Eso lo han visto en religión. Samaria. Y allá eran los samaritanos que tanto odiaban los. ¿Y cuál fue la capital del reino del sur? Jerusalén, la ciudad de David. ¿Sí? Entonces, con Roboam pasa que el reino se divide en dos. Israel con capital Samaria, Judá con capital Jerusalén, Israel al norte, Judá al sur. Y ahora se vuelven presa más fácil de ser atrapados por otro. El reino del norte es conquistado por Asiria, quien logra capturar no solamente el territorio, y a su gente la expulsa por todo el mundo. Y traen nueva gente a vivir en esos territorios. Y 100 años después es conquistada Judá por Babilonia, el famoso rey Nabucodonosor, que vimos también ya en Mesopotamia. Y entonces el reino de Israel se termina para siempre como reino. Y empieza a pasar ahora de subyugación en subyugación. Primero los babilonios, luego los persas, luego los griegos, luego los romanos, hasta que eso lo destruyen totalmente en el año 70 y se pierden en el tiempo hasta 1948, cuando nuevamente se forma. Es decir, ellos duraron sin tierra casi 2000 años, sin tener un pueblo. Es como si Colombia nos obligaran a salirnos del territorio colombiano y aquí trajeran a otras personas. Y duramos 2000 años hasta que podemos volver al territorio colombiano. Entonces, ese rey, esos reyes que sacaron primero definitivamente a los israelitas, es decir, perdón, al reino del norte, y luego a los del reino del sur, Judá, los babilonios, hasta que regresan muchos años después. Muy bien. ¿Cuál fue el aporte fundamental o el aporte más llamativo, más grande de los hebreos al mundo? ¿Cuál fue el aporte cultural, el aporte de los hebreos al mundo? La Biblia y el código moral. Muy bien. Y de entre ellos, lógicamente, el código moral de los 10 mandamientos, que ha sido el referente ético de muchas historias y de muchos años. Y la idea del monoteísmo. Ahora, ¿la idea del monoteísmo fue nueva con Moisés? No. No, porque ya, no recuerdo el nombre, pero ya sabía los mandamientos. Fue él el que los escribió, pero ya existía. Exactamente. La idea del monoteísmo dentro de los hebreos ya existía hacía muchos años, pero como para la historia usted necesita un registro, ¿sí? El registro que habla de 10 mandamientos y del monoteísmo lo escribe Moisés muchos años después de que el pueblo de Israel ya existía. Recuerden ustedes que el pueblo ya existía. Cuando nació Moisés, el pueblo de Israel ya tenía por lo menos 400 años de existencia. ¿Sí? Y él escribió cuando estaba ya viejo. Y obviamente él escribió después de los 80 años, así que imagínense. Entonces, el concepto de monoteísmo ya existía en el mundo. ¿Quién lo escribió por primera vez? Moisés. Lo dejó escrito. Pero ya existía el concepto, ¿sí? Es como si nosotros aquí éramos. ¿Desde cuándo existe el tamal tolimense? Desde hace muchos años. ¿Dónde está la receta? No, cada quien lo hace un poquito, son similares, pero no hay una receta escrita. Sí, entonces resulta, eso es un ejemplo, digamos que un día se reúne la Comité Cultural Tolimense y dice, vamos a dejar registrada la receta del tamal. Y ahora sí la llevan a una notaría y dicen, entonces, a partir de ahora en adelante, el tamal, ¿sí?
existe desde este año. Entonces, ¿cómo así que existe desde este año? Si siempre ha existido el tamal, hace muchos años existe el tamal. Dije, no, pero legalmente hablando, es decir, la fórmula, el menú, con todos los ingredientes y todo eso, existe a partir de ahora porque ya quedó registrado. No quiere decir eso, que lo que usted se comió antes como tamal era mentira. No, solamente que no había una fórmula escrita. ¿Sí? Una fórmula escrita que dijera a partir de ahora sí. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos con el otro pueblo. El pueblo de los fenicios. Vamos entonces a leer un poquitico para que ustedes me colaboren. Vamos a empezar con ¿quién está por acá de último? Daniel. Vamos a empezar a hablar de los fenicios. Lee, por favor. Daniel. Daniel. Lo escuchamos. Señor, Lee. es que fui por agua. ¿Cómo? Es que fui por agua porque tenía sed. Ok, listo. Empieza a leer el tema de los fenicios. Desde los fenicios eran un pueblo hasta puertos, controlar puertos. Bueno, señor. Los fenicios. Los fenicios eran un pueblo de origen semita que habitaban en los territorios costeros del Líbano y el norte de Palestina. Correcto. La primera ciudad fenicia de la que se tenga conocimiento fue Biblos, la cual tuvo gran importancia por ser un centro de comercio. El apogeo de la ciudad de Fenicia se dio hacia el 1200 a.C. Y entre ellas sobresalieron Sidón y Tiro, y por las cuales salían la mayoría de los productos de la región de Damasco. Entre los gobernantes más importantes de este periodo sobresale Irán primero, quien expandió el comercio por el Mediterráneo. Este apogeo terminó en el siglo X a.C. Cuando los fenicios fueron conquistados por los asirios, a partir de este momento estaría constantemente bajo el dominio de los diferentes imperios que deseaban controlar sus puertos. Muy bien. Entonces, los fenicios son un pueblo de origen semita, es decir, vienen también de los mesopotámicos, ¿sí? De allá la mayoría vienen de pueblos, ¿sí? Habitaron la costa del Líbano, es decir, ahí por donde llega el mar Mediterráneo, ya les mostré a ustedes por dónde es. Y sobresalieron principalmente las ciudades de Sidón y Tiro. Sin embargo, la ciudad más recordada por la comunidad general es la ciudad de Biblos. ¿Y saben por qué esa ciudad es tan recordada? Porque Ahí fue donde se hizo el primer registro bíblico, es decir, la primera compilación de la reunión de libros de la Biblia. ¿Sí? En esa ciudad, la ciudad de Biblos. ¿Quiénes conquistaron a los fenicios? ¿Los qué? Los asirios. Muy bien. Lee, por favor, Samantha, el rasgo hasta vela. Señor, Sí, el rasgo más importante. profe, lo escuchó pasito. El rasgo más importante. Lee desde ahí hasta el siguiente punto. El rasgo más importante del pueblo fenicio fue su impulso comercial, que lo llevó a ser un pueblo de grandes navegantes. Los fenicios navegaron por todo el Mediterráneo. Mediterráneo. E incluso llegaron a las Islas Británicas. Viajes que pudieron realizar gracias a sus barcos llamados birremes, que consistían en una nave con doble fila de remos y una vela. Muy bien, aquí tenemos el caso del birreme. Dos filas para estar cuando no había vientos o el aporte que hacía la vela.
Se cree que ellos salieron. Voy a llevarlos entonces ahora a Maps. Se cree que ellos salieron de esta zona, Líbano, mírenlo, aquí está el Líbano, navegaron por todo este mar Mediterráneo, dejando diferentes ciudades que ellos fueron asentándose a través de la historia. Llegaron y pasaron por este estrecho, se fueron pegaditos a España y, según parece indicar, llegaron hasta Inglaterra. ¿Sí? Eso es lo que se cree. Por eso muchos pueblos descienden de los fenicios, porque fueron dejando familias por toda esa zona. Continúe la lectura. Josué. A lo anterior se suman. Lo anterior se suman sus conocimientos astronómicos que les facilitó viajar en las noches en el desarrollo de sus viajes. Los fenicios fundaron colonias a lo largo del Mediterráneo. La más famosa fue el Cartago del norte de África, pero sin duda el aporte fenicio más importante fue el alfabeto que, a diferencia de la escritura cuneiforme, Cuneiforme. Cuneiforme, que representaba sílabas completas, constituía un sistema de símbolos útiles para representar sonidos de la voz humana. Este alfabeto fue exportado y apropiado por parte de otras culturas como la griega, que se basó en él para crear uno propio. Muy bien. Entonces, lo que ustedes ven aquí a su izquierda, lo voy a ampliar un poquito, es lo que se presume que fue el primer alfabeto. ¿Ven algo parecido con nuestras letras actuales? No. Más o menos, solo que hay dos veces y no haya... Sí, eso fue lo que ellos... Antes, la escritura cuneiforme y los jeroglíficos representaban sílabas completas. No había la posibilidad de que un símbolo, ¿sí?, diera la posibilidad de una letra, y la combinación de diversas letras formaran palabras. Cuando ellos hacen esto, se amplía la posibilidad de crear palabras, porque la posibilidad de combinaciones entre letras es impresionante, ¿sí? Y yo a usted le doy 4 letras, S-O-C-O, ¿sí? Usted puede de ahí sacar un poco de palabras, ¿sí? O al menos unas cuantas que tengan sentido lógico y definición, porque usted combina las letras. Si en cambio yo le doy 2 sílabas, digamos un pajarito significa pa y una flor significará, entonces usted puede hacer solamente 2 cosas, para y rapa, y no más. No más combinaciones, porque no se permite, porque cada una significa 2 letras o hasta 3 letras, ¿sí? En cambio, si yo le doy a usted 6 letras o 4 letras, ¿sí?, esos mismos que le di a usted, ARCA, y usted puede combinarlos de diferentes maneras, pues raca, rapa, arpa, bueno, toda una cantidad de palabras que se pueden desprender de esos cambios, ¿sí? La tareita que van a hacer al respecto con relación a este tema, y esto sería ya para revisarlo el próximo lunes, sería un mapa con la ubicación de estas culturas, es decir, dónde se hicieron, ¿sí? Y ese mapa lo van a colocar en la carpeta de mapas. Sí. Esto, listo, chicos. ¿Preguntas? Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna, profe. ¿Todo lo entendieron bien? ¿A la perfección? Acá está el vaso. Muy bien. Entonces, el aporte más significativo de los hebreos, ¿cuál fue?
de los hebreos, la Biblia. Y el más grande aporte de los fenicios fue el qué? No. Bien. La El- escritura. La escritura, más que la escritura, el alfabeto, porque la escritura ya existía, ¿sí? Pero lo que ellos inventaron fue una serie de símbolos, como los que ustedes ven ahí, que ya representaban letras únicas y la combinación de esas iban a resultar palabras. ¿Cómo? Porque las S son así. ¿La S? Se dice que originalmente las letras que ellos crearon, ¿sí?, tenían mucho que ver con algunos animales y los sonidos que estos emitían. Entonces, de ahí empezaron a crearse las letras. Y la combinación de diferentes letras, pues, da una cantidad enorme de posibilidades de palabras. ¿Listo? Voy a ponerles un pequeño reto aquí rápido. Si quieres, pueden conseguir una hoja. Les voy a dar unas letras y ustedes van a mirar cuántas palabras con sentido pueden sacar para entender lo que significa eso de poder combinar letras. ¿Listo? Cuaderno viejo. Las letras son las siguientes. Aquí hay un lapicero, por aquí hay un lapicero. A ver, las letras son las siguientes. E, I, C, I, N, A, C. Vuelvo y repito. E, I, C, I, N, A, C. Miren cuántas palabras pueden sacar de ahí, de esas combinaciones. Palabras de 3 letras, de 4 letras, de 5 letras, de 6 letras, en fin. A ver, para que vean la importancia de lo que significa ahora tener letras que pueden combinarse para formar diversas palabras. A ver, ¿quién ya encontró una? ¿Sí las están haciendo? John Anderson, Daniel, Josué, Samantha. Sí, profe. A ver, ¿cuál Sí, ya encontraron? ¿Cuál la encontraron? ¿Quién encontró rápido una? Hay palabras que son muy fáciles de ubicar. Miren diferentes lugares. Nace, ¿Cómo? Nace. nace, Correcto, nace es una, muy bien. 100. 100. Bien, muy bien, Samantha. ¿Cuál otra? Cine. Cine, muy bien. No nació. ¿Ah? Nación no, porque le falta la O. Y le falta la otra E. A ver, ¿qué otros? Los veo, a ver, piensen, genios, piensen rápido. Miren las diferentes formas en que puede ir la letra, la C, en la mitad, al final, al arriba, a la última, al principio. ¿Ah? nací, ¿Cómo? nací, Nací, correcto. Muy bien. Josué, nací, ¿qué otra? cena, Correcto, cena, muy bien. ¿Cuál otra? Quedan 2 minutos para terminar de sacar palabras. A ver, los veo rápido. Nace, cine, nací, cena. Les voy a dar una pista. Les voy a regalar una palabra. 100. 100 y terminan, le falta un poquito ahí. Miren las letras, miren las letras. Ciencia. Ahí les regala la palabra. Ciencia. ¿Qué otra?
La cara bonita. Algo que aparece en la cara y que a nadie le gusta que aparezca. Granos. Pero no es grano, es otro término, de 4 letras. Acné. Acné, muy bien. Aquí tenía.